Hola, el día de hoy te vamos a explicar una de las grandes fuerzas que rigen el mercado, la demanda. La demanda es la solicitud para adquirir algo. En economía, la demanda es la cantidad total de un bien o un servicio que la gente desea adquirir. El significado de demanda abarca una amplia gama de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a precios de mercado, bien sea por un consumidor en específico o por el conjunto total de consumidores en un determinado lugar, a fin de satisfacer sus necesidades y sus deseos. Estos bienes y servicios pueden englobar la totalidad de la producción humana, como la alimentación, medios de transporte, educación, ocio, medicamentos y un largo etcétera. Por esta razón, casi todos los seres humanos que participamos de la vida moderna somos considerados como demandantes. Una vez definida lo que es la demanda, también es preciso mencionar los factores que son determinantes de la misma. El primero de ellos es el precio del bien en cuestión. Como es lógico, cuanto más caro sea un producto, normalmente menor será su demanda, mientras que cuanto más barato sea, mayor será la cantidad que los consumidores están dispuestos a adquirir. Esto también es conocido como la ley de la demanda creciente. También está el precio de los bienes relacionados. Para esto tenemos que hablar de los bienes complementarios y los bienes sustitutos. Son bienes que se consumen conjuntamente, es decir, no es posible consumir uno sin consumir también el otro. Ejemplo de ellos son los coches y la gasolina, las zapatillas y los cordones, o las lámparas y las bombillas. Al aumentar el precio de alguno de estos bienes, disminuye la demanda del mismo, pero también disminuye la demanda de su bien complementario. Así, si aumenta el precio de las bombillas, por ejemplo, disminuiría la demanda de este bien, pero también podría hacerlo la de las lámparas. Y los sustitutos son aquellos cuyo consumo es excluyente entre sí, es decir, consumir uno implica no consumir el otro, ya que ambos satisfacen la misma necesidad. Por ejemplo, el azúcar y la sacarina, la mantequilla y la margarina, o el té y el café. Al aumentar el precio de uno de estos bienes disminuye la demanda del mismo, pero aumenta la de su bien sustitutivo. Por ejemplo, si aumenta el precio de la mantequilla, disminuye la demanda de este bien y aumenta la de la margarina, su bien sustitutivo. Aparte de estos dos, también está la renta de los consumidores. La relación entre los cambios de la renta disponible y las variaciones de la demanda permite clasificar los bienes en bienes inferiores y normales. Los inferiores son aquellos cuya demanda disminuye cuando aumenta la renta o los ingresos de los consumidores, y a la inversa. Algunos ejemplos clásicos de bienes inferiores son comidas baratas como fideos secos en paquetes, arroz y pastas. A medida que el ingreso disponible de los consumidores aumenta, la demanda de estos bienes suele disminuir y suele aumentar la demanda de comidas más elaboradas y nutritivas, como carne, pescado e hidratos de carbono con mayor valor nutricional. Y los normales, que son aquellos bienes cuya demanda aumenta cuando aumenta la renta de los consumidores y a la inversa. Este funcionamiento responde a la mayor parte de bienes que consumimos habitualmente. Por ejemplo, cuando tienes un ingreso de cierta cantidad monetaria anual y gastas en un solo par de zapatos, pero al siguiente año tus ingresos son del doble y ya quieres gastar en el doble de los zapatos. Por último, estarían las preferencias del cliente o consumidor. Los gustos, las preferencias y la moda determinan el comportamiento de los demandantes con independencia de los precios o de la renta. Los ejemplos de la demanda están a nuestro alrededor día a día. La demanda de servicios básicos como electricidad o gas es bastante constante, por ejemplo, pero puede ser que en un país con estaciones climáticas su demanda se incremente durante los meses de frío, ya que la calefacción opera a gas, y durante los meses más calientes también, ya que el aire acondicionado consume electricidad. Asimismo, la demanda de un cierto tipo de medicamento podrá incrementarse si se anuncia una pandemia de una enfermedad, lo cual puede conducir a escasez y al subsiguiente aumento del precio en proporciones dramáticas. Una vez terminada la pandemia, en cambio, la demanda caerá y con ella el precio del medicamento específico. Unos puntos que se deben aclarar para terminar con esta explicación son la diferencia entre demandar y comprar, en donde demandar es estar dispuesto a comprar y se refleja una intención de compra, mientras que comprar es realmente efectuar la adquisición.
y constituye una acción y también la diferencia entre demanda y cantidad demandada. La demanda se refiere a la relación entre un rango de precios y las cantidades demandadas a esos precios, y la cantidad de demanda se refiere solamente a cierto punto en la curva de demanda. En resumen, la demanda se refiere a la curva y la cantidad demandada se refiere a un punto específico de la curva. Ya para terminar y como conclusión, podríamos decir que los consumidores son los que determinan la demanda de los bienes y servicios. Son la razón de que en el mercado se elaboren los productos y se implementen dichos servicios para su satisfacción o necesidad. Además, la demanda que una persona, familia, una empresa o un consumidor en general tiene de un determinado producto o servicio puede estar influenciada por un gran número de factores que determinan la cantidad de producto solicitado o demandado, o si éste tiene demanda o no.